Ya. Bueno, muy bien, continuamos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire. Para aquellos que usan la cantora, todavía que usan la radio clásica, se compra un montón de radios, están buenísimas, vi unos modelos espectaculares. También tenés, bueno, radionacional.com.uy, ahí escuchás por internet, escuchás en el celular, escuchás en la tablet, en la computadora, en estas radios también que tienen Bluetooth. Estaba viendo, me está mirando atentamente el doctor Álvaro Ronco porque ya se ve que está tomando nota de todo esto. Y podés seguirnos por la aplicación, la 30, pero también nos podés seguir ahora mismo por Facebook, en donde estamos, que ese es el nombre de nuestro programa. Y también nos podés seguir por www.libertas.uy. Qué maravilla esta época, ¿no? Cuántas posibilidades tenemos, cuántos canales de comunicación a través de lo digital. Y tenés nuestro canal, YouTube. Ahí salimos ya con todo editado y grabado, no en simultáneo. Es mirá en dónde estamos, ingresá. Ahí tenés 5 años de trabajo periodístico con un montón de panelistas de altísimo nivel, columnistas, consultores, notas editoriales de mi parte, artículos de análisis, artículos de investigación. Bueno, tenés un material desde este periodismo que yo considero es periodismo de análisis y de investigación periodística en todos los temas relacionados a la vida pública de nuestro Estado, a la vida de nuestra República Democrática, de nuestro Estado soberano de derecho, y así tenés todos los confines posibles. Entre ellos, también la salud, las políticas sanitarias. Hemos vivido 2 años de pandemia. La humanidad vivió una tragedia que no esperaba, que fue imprevista, que muchos la compararon con aquella pandemia de la gripe española, que fue terrible. 2 años de una pandemia que está en discusión, que se cuestiona muchísimo en un montón de aspectos, y hoy por hoy veo que hay secuelas en un montón de personas vinculadas a temas gastrointestinales, a gripes recurrentes. Estamos en un momento del país en el cual el estado climático está complicado, suben, bajan las temperaturas. Nos explicaba el doctor Álvaro Ronco, con él estamos ahora ya a punto de conversar. Salimos de la conversación con el doctor Claudio Rama, pero es doctor en pedagogía y en derecho y economista. Ahora hablamos con un doctor en medicina y especialista también en nutrición y en nutrición oncológica, si es correcto decirlo así. ¿Cómo te va, Álvaro? Gracias por estar, con nosotros. Hola Rubén, un gusto para mí nuevamente estar acompañándote y bueno, con el deseo de que lo que podamos hacer es transmitir un mensaje de salud, siempre es lo que digo cuando hay oportunidad para hablar. Así que Así estuve que bien entonces bueno, en el flyer. Estuve bien porque puse hablando este, de salud con el doctor Álvaro Ronco. es Es hablar, correcto, es correcto. es correcto. A ver, uno puede estar tentado desde cualquier óptica dentro de lo que sería áreas médicas pensando en el tema cáncer, de que Mm, todo lo que podamos hacer es contra el cáncer. Yo arranqué con ese concepto y creo que en el fondo en parte sigo, pero me fui transformando, me fui adaptando hacia un rumbo que sin dejar de hacer lo que hacía, es pro salud. En mm, el pro salud, que es más abarcativo, se incluye la disminución de las probabilidades de desarrollar patologías crónicas varias, claro, entre las cuales está el cáncer. el Por lo cáncer. tanto, me siento mejor yo, y creo que también lo puedo transmitir, en el sentido de que se puede ser pro salud y no tanto anticáncer. Claro, ¿Tá? Para no machacar con algo, no, claro. no es por un criterio de marketing ni nada por el estilo, eso no me Mm, interesa. no, es un enfoque, ¿no? Este, Cuestión de es concepto de la enfoque, medicina. es un enfoque. Mm, Cuando básicamente es que yo haciendo las mismas cosas en general que me pueden servir contra el cáncer, me sirven contra el desarrollo de patologías claro, cardiovasculares, inmunológicas, claro, inflamatorias de todo tipo. claro, Quiere decir que ahí está el tema. El claro. cáncer es una rama más de un tronco Mm, común donde la base está en la inflamación crónica y el estrés oxidativo, digamos, claro, básicamente, claro. el que van de la mano. Entonces, uno no elige dónde le toca, es básicamente por condicionamientos que puede traer en sus genes de antes, más algo ambiental propio, y de eso van Y estilo de surgiendo vida, las ¿no? patologías del estilo de vida. Mm, El cáncer es un conjunto de enfermedades básicamente dependientes del estilo de vida. claro, ¿No? claro. Eso ha sido un leitmotiv, sobre todo cuando he hablado mucho más sobre cáncer de mama,
dirigido a su público, pero digo, hay que hacerlo extensivo al resto. Sí, sí. Lo genético puro es algo que puede estar en el orden del 5% con suerte. ¿Está? Mm, Es así. Porque mm, incluso hay, ¿cuál es el problema con esto a veces? Que hay familias donde se han visto casos de patologías repetidas, mm, cáncer puede ser una de ellas, pero no necesariamente es que hay genes mutados que se heredaron ya mutados y siguen heredándose. Lo que mm, pasa es que las familias tienen una herencia cultural mm. que implica también los consumos alimentarios y parte del estilo de vida. Sí, Entonces, si todos recibimos, yo siempre lo tengo presente en charlas que doy al arranque, y a veces cuando ha sido posible, mucho más detallado. Nosotros somos productos culturales de una herencia que combina lo de nuestros padres y si acaso algo más hacia atrás, con la mejor intención brindado para qué, para que tuviéramos lo que se entendía que era lo mejor, ¿tá? Lo más adecuado, tal vez lo más práctico. Pero a eso se le suma otra cosa, que es también cultural, pero que es producto, y conste que yo no tengo nada contra nadie, yo mm, trato de ser objetivo en esto. Tenemos un factor que es la propaganda, es la, o mejor dicho, la publicidad. mm, El marketing mm, creado como tal mm, hace que uno quiera consumir determinadas cosas sin mm. importar las consecuencias que puedan tener para la salud, Claro, porque eso es para que venda más quien lo fabrica. claro, ¿Tá? claro. Eso, hay un problema entonces derivado de eso que ya algunos lo tienen más claro, yo no lo vengo a descubrir. Mucha gente que está a nivel de empresa relacionada con la producción de algunos alimentos o productos comestibles, vamos a llamarlo mejor así, Mm, no se ocupan de las consecuencias de la salud mm, que eso puede determinar. Y quienes están encargados de manejar la salud o más bien las enfermedades, no le prestan mucha atención a los elementos que son alimentarios. Por lo tanto, mm, ese desinterés, vamos a llamarlo así, entre comillas, de uno respecto del otro, están potenciando algo que es netamente perjudicial. Y que mm, parte de las consecuencias no es solo del cáncer, la podemos ver en la forma como un organismo humano se manifiesta frente a los estreses, vamos a hablar sí, en plural, sí, digamos, de tipo térmico, por ejemplo. Ahora por que tú, ejemplo. tú lidiabas con lo que era la temperatura y digo, bueno, todos tenemos que lidiar con eso Mm, sí, porque nos enfrentamos a variantes a veces que no estamos en condiciones óptimas para manejar. mm, Pero el estrés térmico, a veces incluyendo humedad, etcétera, el estrés térmico representa una demanda de recursos que si el organismo no los tiene en forma adecuada, mm, puede ser que no haga uso de algo que no tiene bien o los usa pero no los repone bien. claro, claro. Este, Álvaro, sí, yo lo que veo que hay un cambio de paradigmas en un montón de aspectos vinculados también a la cultura del marketing y a una cultura de políticas sanitarias a nivel mundial que plantean contradicciones, ¿no? Plantean, por un lado, se está hablando mucho, se instala mucho esa parafernalia de los alimentos orgánicos, de la organicidad de los alimentos, pero y por otro lado, de la producción de energías verdes para no contaminar el ambiente, etcétera. Pero voy viendo a través de científicos que consultó que no es tan así, que hay errores científicos grandes y que la producción de alimentos orgánicos, por ejemplo, no sería viable para un mundo de 8.000 millones de habitantes, por ejemplo. Lo que sí habría que hacer es dar la mayor inocuidad posible a los alimentos, que sean alimentos con inocuos prácticamente, que no provoquen esos efectos negativos acumulativos. Por otro lado, el deterioro de los suelos a través de este cambio climático que obedece a factores no explicados por una propaganda que los explica desde un lado, pero no explica los cambios que están ocurriendo en el sistema solar, un cambio que es cíclico, hay grandes tormentas solares que llegan al planeta, el sistema electromagnético planetario está afectado por todo eso. Sí, es mucho más complejo el tema, ¿no? Y parece que hay ciclos geológicos que cada tanto tiempo se van dando inclusive una ralentización del núcleo de la Tierra, parece que eso también se da cada tanto tiempo. Todo eso está provocando estas situaciones que estamos viendo y provocan ese estrés térmico también, porque viste que están variando
las situaciones ya climáticas. Cuando hablamos de clima, hablamos de factores estables del tiempo. Una cosa es hablar del estado del tiempo. Clima, que si el clima es tropical, si es clima frío, clima templado. Bueno, donde habían, hace miles de años, lo que hoy vemos como climas fríos nórdicos, antes eran tropicales. Por ejemplo, eso lo veía el otro día a través de documentales científicos. Fue variando mucho el clima en el planeta y son procesos trágicos también, dramáticos, que ocurren en ciclos largos, prolongados. ¿No te parece que está todo como muy entremezclado y habría que ser, como tú decís, más puntual y tratar de ser más pro salud y con los elementos que tenemos tratar de hacerlo mejor? No sé si soy claro con la pregunta. Buscar lo Sí, mejor de lo que hay, y, por ejemplo, una vida saludable, una vida de movimiento, de actividad gimnástica o deportiva, bajar los umbrales de estrés, cuidarnos de los cambios de temperatura en y la esencia alimentación, y la yo alimentación. estoy Falta omega 3, ¿no? completamente de acuerdo. Como tú no sé. Yo me acuerdo de un doctor que se llamaba Lalo Ronco que nos hablaba de que la mayoría de las enfermedades, y sobre todo el problema inmunológico, son inflamatorias. Nuestro cuerpo es como un organismo que tiende a inflamarse, estamos expuestos a eso, ¿no? Es como una red, ya que hablamos hoy del mundo de las redes, hay una red de Sí, sí, sí. enfermedades posibles. Lo mencioné a la pasada hoy, pero es real, sigue siendo vigente. Mm, En esencia yo estoy de acuerdo, pero de todo eso que tú mencionás y que se torna muy complejo, hay que bajar a tierra para, desde el punto de vista práctico, quedarnos con elementos que nos permitan que adaptarnos a las circunstancias. mm, Estamos teniendo desde el siglo XX el humano, y uno que nació, bueno, pasado un poco la mitad del siglo XX, que mm, ha visto todos los cambios, sigue estando expuesto a cambios ambientales que van a una velocidad enorme y con genes que son los mismos de hace muchos miles de años y no pueden llegar, si acaso, a adaptarse nada más que una partecita. mm, Eso en lo que quieras. ¿Tá? mm, El humano, por lo tanto, el ser humano, tiene ciertas condiciones que se las fuimos cambiando al toque. mm, Cuando uno habla de los temas de los campos electromagnéticos, es con los albores del siglo XX, aparece, bueno, se descubre, digamos, la posibilidad de hacer una electrificación. La electricidad se descubrió poco tiempo atrás, pero se sí. aplica, ya genera cuando se hace Tesla, algo ¿te acordás? Tesla planteaba urbano, de una electrificación planetaria como está ocurriendo hoy con los satélites y las redes, ¿no? claro. Ujú, Pero además de eso, lo que pasa primero por urbano, después rural, pero sí, después de la electricidad viene la electrónica y exacto. entonces al nacer la radiotelefonía, la televisión, los microondas, los radares, etcétera, etcétera, que llegamos al día de hoy con la red de telefonía celular, hemos inundado el espectro electromagnético y Mm, en el principio, hasta inicio del siglo XX, mm, los humanos, toda la historia para atrás, solo habían estado expuestos nada más que a lo que era la luz visible, los rayos infrarrojos y ultravioletas, algo de la radiación terrestre de baja mm, intensidad, de baja frecuencia, mm, y los rayos cósmicos. ¿Tá? sí. Todo lo demás eran huecos. Entonces la biología estaba Y la luz de las velas. Y se andaba a caballo, en carreta, se caminaba. La encima. bicicleta, ¿no? En el siglo XVIII, siglo Encima, XIX, pero, claro. me refiero a que básicamente eso es de luz visible, si Sí, vamos sí, a sí. ir. No, no, pero Entonces, digo para que quede bien gráfico, que vivimos miles de años prácticamente, donde se daban esos elementos claro, naturales prácticamente, y luego en poco tiempo se electrificó, el campo magnético está súper magnetizado, ¿no? Electromagnetizado. sin quedar muchos segmentos libres. Siempre se utilizaron con fines militares y de comunicaciones Mm, y se fue llenando todo. mm, Entonces, ¿qué pasa? El humano está expuesto a campos electromagnéticos, muchos no son de gran intensidad, pero sí están teniendo acciones biológicas, no todas son patológicas. claro, claro. Ahí tenemos una forma de estrés. Ya sabemos que el exceso de lo que es hoy, como lo que proviene de la radiotelefonía, el exceso induce oxidación excesiva. Ujú, Eso lleva a envejecimiento y daños si no se lo eh, atenúa o se lo combate de alguna manera. bien. Pero hablamos de la temperatura, hablamos de elementos que se respiran, hablamos del agua que se toma. Digo, estamos necesitando siempre, frente a nuevos desafíos, elementos que nos permitan adaptarnos. Y ahí llegamos a algo que tú a la pasada lo mencionaste, pero que es muy importante, que es las condiciones de los suelos.
Nosotros, yo cuando leí, no sé, 40, 50 años atrás, entrando a facultad o incluso antes o poco después, leí tablas de contenido de alimentos y de nutrientes, Mm, me daban ciertos valores, pero que después de décadas se sabe que no corresponden exactamente porque muchos suelos están desprovistos de ese mismo nivel. Entonces, claro. tenemos menos magnesio en una planta de hoja verde. Y yo, por lo tanto, si me voy a guiar porque podría comer tanto porque tengo indicado acá que tiene Mm, tanto, me puedo quedar corto. mm, Puedo tener menos vitamina C en una fruta determinada, mm. de las ácidas, y así sucesivamente. Menos zinc en tales, ¿no? O sea, Por ejemplo, está como descapitalizado el valor nutriente de la Tierra, ¿no? Es a ah, nivel planetario que está pasando eso. exacto. Mm, Entonces, nosotros, además de que ya por la evolución propia vamos a decir, del nivel de vida, mm. con todos los bemoles que hay, porque tenemos, en el Uruguay tenemos una población pobre, importante, y no me voy a meter esto con fines políticos. Digo, No, es crónico en basta Uruguay comer en eso. la calle, Mm, ¿tá? Y ver de qué se alimenta alguna gente que compra en bolsitas mm, cerca del hospital donde yo trabajo, lo veo así, ¿verdad? ujú, mm, Con el refresco cola y con una mm, bolsita de papitas, ¿eh? Bueno, eso, que no es alimento, mm. eso nos refleja algo, que estamos teniendo necesidad de cubrir determinada cantidad de elementos indispensables para mantener la salud, no los aportamos, y si acaso, con esto que decía antes, si acaso nos surtimos de lugares aparentemente adecuados, esos alimentos pueden no tener lo que necesitamos. Por lo tanto, estamos en una era donde la suplementación se está haciendo cada vez más importante. Existen Mm, voces en el texto, digámoslo así, que mm, están hablando siempre de que, bueno, acá hay mucho negocio, que se promueve muchas cosas. Sí, todo eso existirá, macanudo. sí, Las farmacias van a vender también, y bien por ellas y bien por los que fabrican. Pero mm, digo, no es menor este tema. ¿Por qué? sí, Porque sí, cuando uno estuvo vinculado a una sí, firma que producía y vendía omega 3, sí, había elementos de peso. Si yo no como atún y sardina, por ejemplo, sí, regularmente, sí, ¿tá? Mi aporte de omega 3 con el pescado común magro va a ser pobre. es muy Y si pobre. yo y omega 3 son grasas que el organismo precisa porque no las produce. Quiere decir que yo estoy en un déficit crónico si no las ingiero, y ese déficit crónico me despierta más tarde o más temprano el desarrollo de enfermedades crónicas. Con un proceso de oxidación, ¿verdad? Y de rigidez neuronal. Ahora, Porque tienen, claro, Álvaro, fuiste a un tienen, punto clave que es la importancia de los complementos nutricionales en estos tiempos. La sí, importancia de esos suplementos por ese déficit del que estás hablando, por el déficit ya nutritivo desde la tierra, desde el suelo. Y muchas veces, sí, comiendo todos estos verdes tengo tanta, qué sé yo, ingiero, no sé, magnesio. Bueno, no, pero están pobres, es teórico, está pobre de magnesia, la selga, qué sé yo, no sé, la espinaca, sí, lo que sí, sí, fuere, sí, ¿no? Compro preciso potasio. No, con bananas voy a andar bien, con plátano, sí, pero están pobres de potasio porque se ha empobrecido la tierra. Esto para que la gente lo entienda, ¿voy bien? claro, Y entonces, como hay sí, una sumatoria de empobrecimiento en ese sentido, los alimentos parece que son como medios tramposos al final. Estamos en un mundo tan tramposo que hasta los alimentos nos trampean. Vos pones en la mesa un montón de alimentos y sí, pero no tienen los valores que realmente se supone que tienen, porque están desnutridos. Son como esos que toman la Coca-Cola y la papita y no están comiendo bien de la tierra. Entonces hay que hacer suplementos, complementos. ¿Es correcto eso? ¿Te parece hablar en la próxima nota de la importancia de complementos, el omega 3? Hay un colega tuyo, lamentablemente fallecido, el doctor Frank Suárez, que hablaba mucho de estos temas, hablaba mucho de los complementos, de tener cultura ya a nivel nutricional respecto a estos suplementos como el magnesio, el citrato de magnesio, por ejemplo. No sé si te claro. parece buena idea conversar eso. Capaz que hasta estaría bueno rescatar algún fragmento de esos videos del genial doctor Suárez y que tú nos comentes y nos descodifiques lo que él dice y nos expliques eso. No sé si te Con mucho parece una buena gusto, idea. con mucho gusto. Yo te voy a solo brindar un ejemplo puntual para que quienes nos ven y escuchan lo tengan de referencia. Bien. Hay una enfermedad que se hizo muy conocida mucho tiempo atrás, el escorbuto, famosa ¿por qué? Por la falta de vitamina C.
La padecieron navegantes que cruzaban el Océano Atlántico desde Europa acá y hasta se morían con grandes sangrados, etcétera. Tan sencillo para resolver como tener naranjas o limones y con eso se liquidó. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber personas en otra época que por su nivel de pobreza no accedieran ni siquiera a frutas cítricas, Claro, entonces iban a desarrollar escorbuto y tenían riesgos vitales. Entonces, hay unas necesidades básicas de vitamina C que llevan a que haya una especie de dosis antiescorbútica. exacto. Pero eso lo superamos, Rubén. Eso Mm, ya está sí, superado. sí, Si sí, hablamos de 60 miligramos por día, por decirte, sí, eso ya está superado. ¿Por sí, qué? Porque ya no existe, porque mal que mal se accede. sí, Pero tenemos otros desafíos. El mm, hecho es que todo esto que es oxidante, independientemente de que una fruta tenga un poco menos o sí, un poco más sí, de sí. lo que pensamos, Igual alcanza, igual da. Está da. solucionado, sí, sí, Pero el problema no es te el entiendo. escorbuto, el problema es una falta crónica de vitamina C de acuerdo a las demandas. Entonces, hoy, si yo te decía, por ejemplo, vos te expones mucho a estos equipos como las pantallas, como el Mm, celular, como tenés una antena de radiotelefonía cerca, mm, eso está gastando antioxidantes corporales, los que se claro, producen en el hígado y demás. Un suplemento de vitamina C lo precisás mm, para neutralizar los efectos oxidantes de esas claro, radiaciones. A claro, eso me refiero. claro, Hay que suplementar porque a veces tendrías que tener cantidades muy grandes de algunos alimentos y de claro, repente, no para depender exclusivamente de una pastillita, de un sí, comprimido, pero sí para suplementar y sí. agregarle lo que los alimentos Y no estar no. tomando el vaso de la licuadora de jugo de naranja. Claro, porque Claro, puede ser, de repente puede ser demasiado, capaz que va mucha azúcar, mucha fructosa de la propia, claro, y ya tiene otro claro, problema. claro. Con ese Sí, ejemplo, yo quiero sí. dejarla picando, Ah, ¿verdad? Para encarar luego. como hacen como es los emoji que hacen un lujo, Ah, ¿no? sí, 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 sí. Hacen así, no me acuerdo cómo hacen así Eso hay o que así. hacerlo muy bien, para que Es- no se preste sí, porque eso. no, sí, pues te acordás aquella de Churchill que les hizo así y parecía que en el Connie era que se vayan, ¿sabes dónde, no? Y era así, pero estuvo bien porque le hizo así a Hitler, ¿no? Al final, le hizo así. Pero no, perfecto, perfecto el apunte porque cerramos bien la nota y la dejamos picando con este tema, los complementos. ¿Por qué? Por estas cosas que está diciendo el doctor. Estamos muy agredidos. Yo acá, por ejemplo, estoy con la computadora, el monitor, el LED, la televisión, tenés la radio. Estamos, bueno, en estos campos electromagnéticos. ¿Qué pasa? Capaz que se nos están acelerando los procesos oxidativos, no nos damos cuenta y empezamos a tener problemas. Bueno, hay que complementar. Lo mismo el estrés térmico, lo mismo el estrés laboral. Bueno, todo eso necesita esos complementos. Me olvidé justo, pero que fue el tema que nos trajo. El estrés es un agotador de vitamina C que no tiene depósitos en el organismo salvo las glándulas suprarrenales un poquito, pero te Claro, lo consumen enseguida. claro, ¿Tá? La claro, gente que fuma con un cigarrillo consume miligramos de vitamina C. seguro. Entonces, estar estresado significa consumir a raudales vitamina C. Si no entra, no tenés de dónde sacarla. Tu Claro, organismo va a pagar en algún momento el precio de seguro. ese déficit y crónico además. ¿Tá? Por eso que es muy Perfecto. importante, no hay que tenerle miedo a ir a la farmacia o comprar donde vendan suplementos adecuados Claro, con un respaldo, digamos, de su fabricación claro, e integrarlos a lo que es lo de la necesidad del día de hoy. Yo no exacto. estoy promoviendo un autoconsumo como si fuera una suerte de automedicación. No lo estoy promoviendo. Ojo, y claro, Hay que ojo tener que además conciencia. son complementos vitamínicos o complementos minerales que no es estrictamente medicamento, no se está recomendando medicación, automedicación, ¿no? Y De siempre en todas todo caso, maneras, es bueno consultar al algunas, médico, ¿no? Me parece. exacto, la colaboración profesional Claro, como orientación, al menos para tener una base, digo, porque uno puede, vamos a claro, verlo del lado más inocuo, puede llegar a gastar al santo botón claro, dinero en claro, algo que quizás no precise. claro, Y lo otro, desde el otro sí, extremo puede ser, algo podría ser inconveniente. Si alguien se, vamos a poner el mismo ejemplo, si alguien se tupe de vitamina sí, C, podría seguro, producir oxalatos que le vayan a generar claro, litiasis
urinaria, cálculos en la vía urinaria. Urinaria, claro, Podrá sí, ser sí, muy raro, pero sí. podría No, pasar hay que le gente que da exagera necesario. también con, por ejemplo, con el zapallo o la zanahoria y tiene exceso de caroteno y también se intoxican, ¿no? Por ejemplo, ha pasado. Claro. Este, Hay alguna afortunada que yo conocí que eh, comía mucho y crudo, sí, la piel, una cosa espectacular, y se bancaba estar expuesta al sol, siendo sí, de piel blanca y de ojos claros, claro, el pero fototipo más tenía sensible. una pigmentación notable, claro, claro. Pero cuando supe lo que consumía, digo, debe venir por ahí, porque la Sí, vitamina A hace que sí, la protección de la piel sí, fuera tal, pero sí. no lo recomiendo igual esos No, no, excesos. tiene que ser también en su medida y da un bronceado natural, una pigmentación, claro, por supuesto, quita Exacto, esa exacto. palidez. Muchísimas gracias, Álvaro. Con Seguimos mucho gusto. conversando de esto, los complementos, vitamina C, C de calidad, campeón y complemento, ¿no? Tenés calidad de vida y sos un campeón en la vida si sabés utilizar bien los complementos. Mirá qué bien que quedó, hasta como título de la nota y todo. Con mucho gusto. Hasta el próximo encuentro. Rubén, un placer, como siempre. Igualmente, Álvaro, muchísimas gracias. El doctor Álvaro Ronco conversando con nosotros, por supuesto, enseñándonos en materia de salud, hablando de salud con el doctor Álvaro Ronco. Seguimos.